En el elegante restaurante Oasis de Copacabana, las luces cálidas iluminaban las mesas vestidas con manteles de lino impecables. El murmullo de conversaciones en diferentes idiomas se mezclaba con el sonido cristalino de copas de vino. En medio de ese escenario de lujo, una mujer joven caminaba con la espalda recta, bandeja en mano y una expresión contenida. Su nombre era Nadia Almeida, aunque en la lista del personal figuraba simplemente como Nadia, mesera. A sus 28 años, llevaba 6 meses trabajando allí, sirviendo a políticos, empresarios y turistas adinerados que jamás imaginarían el secreto que ella guardaba. Esa noche, el restaurante recibía a un invitado particularmente exigente, Rashid Al-Mansuri, magnate árabe, heredero de un imperio de más de 15.000 millones de dólares. Llegó rodeado de asistentes y empresarios brasileños, ansiosos por impresionarlo. Desde el primer momento, su presencia dominó la sala. Caminaba como si fuera dueño de todo, con una arrogancia que impregnaba cada gesto. Se acomodó en la mesa central, la más costosa del lugar, y comenzó a dar órdenes como un general en su campamento. Cuando Nadia se acercó con la primera bandeja, Rashid la observó con una mezcla de desdén y diversión. Comentó en árabe con voz clara, sabiendo que ninguno de los brasileños a su alrededor entendería. «Miren a esta camarera. En mi país no serviría ni para limpiar un baño». Los empresarios brasileños rieron nerviosamente, sin entender la frase, pero adivinando que era una broma cruel. Para ellos, lo importante era mantenerse en gracia con el multimillonario. Nadia, en cambio, comprendió cada palabra. Su dominio del árabe clásico era perfecto, pero fingió no haber escuchado, bajando la mirada mientras recogía los platos. Cada sílaba había caído sobre ella como una daga, atravesando una herida que ya conocía demasiado bien. Lo que nadie sospechaba era que esa camarera había crecido en un ambiente diplomático, hija de un embajador brasileño destinado en el Líbano y de una traductora del Itamaraty. Su infancia estuvo rodeada de idiomas, debates políticos y cultura internacional. A los 8 años jugaba en los jardines de las embajadas hablando árabe con fluidez. A los 15 ya sorprendía a ministros extranjeros con su oratoria sobre política internacional. A los 20 se graduó con honores en Relaciones Internacionales en la PUC Río. Su tesis sobre diplomacia cultural en Oriente Medio fue citada en revistas académicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores la contrató inmediatamente y pronto tenía apartamento en Ipanema, automóvil nuevo y un prometedor futuro en el servicio diplomático. Pero todo se derrumbó en cuestión de meses. Una investigación infundada contra su padre, acusándolo de corrupción, arrastró el apellido Almeida a los titulares de la prensa sensacionalista. La familia perdió bienes, amigos y credibilidad. Aunque luego se probó que las acusaciones eran falsas, el daño ya estaba hecho. Nadia fue apartada del ministerio, su prometido la abandonó por mensaje de texto, y las puertas del mundo diplomático se cerraron una tras otra. Sin dinero, aceptó el único trabajo que apareció, mesera en un restaurante. Lo consideraba temporal, pero 6 meses después seguía allí, soportando miradas de desprecio de clientes que jamás imaginarían quién era ella en realidad. Los más crueles eran, irónicamente, los mismos árabes con los que ella había negociado en conferencias internacionales. Comentaban en su idioma, como si fueran invisibles sus palabras. Esa brasileña seguro es analfabeta. Mujeres como ella solo sirven para limpiar nuestros zapatos. Y ella debía sonreír, fingiendo ignorancia, hasta llegar a casa y llorar en silencio. Esa noche, sin embargo, la situación alcanzaría un punto de no retorno. Rashid, embriagado por el vino caro y por la adulación de los empresarios locales, decidió convertir a Nadia en su blanco favorito. Cada vez que ella se acercaba a la mesa, lanzaba un nuevo insulto en árabe. Fingió que había derramado vino, criticó la temperatura del postre y la obligó a regresar 3 veces a la cocina con excusas ridículas. Para los empresarios, todo era un espectáculo incómodo, pero ninguno se atrevía a detenerlo. Estaban demasiado interesados en asegurar contratos millonarios. Cuando llegó la cuenta, más de 7.000 reales, Rashid sacó un fajo de billetes y lo arrojó sobre la mesa con gesto teatral. «Tómalo»,
dijo en portugués con tono burlón. Seguro esto es más de lo que ganas en medio año. Mientras Nadia recogía el dinero, Rashid volvió a dirigirse a los presentes en árabe. ¿Ven qué fácil es? Para esta gente, un poco de dinero los hace comportarse como perros obedientes. Esta mujer probablemente nunca ha visto tanto en su vida. Las carcajadas de los brasileños fueron cada vez más nerviosas. El aire en el restaurante se volvió pesado. Nadia, con las manos temblorosas, dejó de contar los billetes. Levantó la cabeza y miró a Rashid directamente a los ojos. Fue un instante breve, pero suficiente para que el magnate sintiera un escalofrío inesperado. No era el miedo lo que brillaba en sus ojos, sino una firmeza que él no sabía cómo interpretar. ¿Hay algún problema?, preguntó en portugués con falsa inocencia. Ninguno, señor, respondió ella con calma. Rashid rió con superioridad, creyendo que había ganado. Entonces, en un tono arrogante, continuó en portugués para que todos entendieran. El problema de países como este es que la gente no conoce su lugar. Piensan que son iguales a quienes estudiamos en las mejores universidades del mundo, a quienes hablamos varios idiomas. Pero en realidad son limitados. El silencio en la mesa era casi insoportable. Los empresarios evitaban mirarse entre sí. Los demás empleados del restaurante observaban discretamente desde la distancia. Y en ese momento, Nadia decidió que ya era suficiente. «El señor tiene razón en algo», dijo de repente con voz serena. «La educación internacional es muy costosa». Rashid sonrió, convencido de que la había doblegado, pero lo que vino después cambió todo. «Por eso me considero afortunada de haber estudiado Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro», continuó ella, ahora en árabe clásico perfecto. El restaurante entero se congeló. Los empresarios quedaron boquiabiertos. Los camareros dejaron caer lo que tenían en las manos. Rashid palideció como si hubiera visto un fantasma. Durante 2 horas la había insultado en su propio idioma, creyendo que ella no entendía nada, y ahora la escuchaba responder con una pronunciación impecable, la misma que se enseña en universidades de prestigio en Beirut o El Cairo. ¿Qué dijiste?», balbuceó en portugués, completamente desarmado. Nadia sonrió. «Dije que la educación internacional es cara, sobre todo cuando incluye un máster en diplomacia cultural en Oriente Medio», repitió, alternando entre árabe y portugués con naturalidad. El rostro de Rashid se tornó rojo de vergüenza. Intentó recuperar el control, pero ya era tarde. Los empresarios reconocieron al instante quién era realmente esa mujer. Algunos recordaban haberla visto en conferencias internacionales. Uno de ellos murmuró: «Dios mío, usted es Nada Almeida, la hija del embajador». La verdad estaba expuesta. Rashid comprendió que había pasado toda la noche ridiculizando a alguien con más formación y experiencia internacional que él mismo. Nadia, con la voz firme y la mirada encendida, concluyó: «Sí, soy camarera, pero también soy diplomática, políglota y negociadora internacional, y esta noche me recordó algo que había olvidado. La dignidad no tiene precio». El restaurante estalló en aplausos. El silencio que siguió al estallido de aplausos fue casi tan ensordecedor como el momento de la revelación. Los empresarios brasileños, que hasta entonces habían reído servilmente de las bromas crueles de Rashid, ahora se removían incómodos en sus sillas, conscientes de que habían sido cómplices de una humillación injusta. El magnate árabe, acostumbrado a que todos lo veneraran, se encontraba paralizado. Nunca en su vida había sido enfrentado de esa manera, mucho menos por alguien a quien él mismo había tratado como basura. Uno de los empresarios, hombre de cabello canoso y dueño de una de las mayores constructoras del país, se inclinó hacia adelante con expresión de vergüenza. «Señorita Almeida, yo la recuerdo. Usted coordinó en 2018 aquel acuerdo energético con el Golfo. Yo estaba allí, en la conferencia de Sao Paulo». Nadia asintió con serenidad. «Exacto. Y aquel contrato se firmó gracias a la cooperación entre su empresa y delegados árabes. En ese entonces, todos me trataron con respeto, porque llevaba un traje y hablaba en un podio. Hoy me vieron como mesera y guardaron silencio. ¿Qué cambió?». La pregunta flotó como un golpe directo. Nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron revisar sus teléfonos. La incomodidad era insoportable.
Rashid intentó recuperar algo de dignidad, acomodándose en la silla. «Si todo lo que dice es cierto, ¿qué hace trabajando aquí?», preguntó con tono incrédulo. «Sobrevivir», replicó Nadia sin vacilar. «Cuando mi padre fue acusado injustamente, perdimos todo. Las puertas de la diplomacia se cerraron. Este empleo fue lo único que encontré. Y durante 6 meses soporté insultos como los suyos, escuchando cómo se me consideraba inferior por mi color de piel, por mi género o por mi supuesto origen humilde». Las palabras, pronunciadas con calma pero cargadas de autoridad, retumbaron en cada rincón del restaurante. La tensión era tal que algunos clientes de otras mesas se habían levantado para escuchar mejor. Rashid tragó saliva, notando que el control absoluto de la noche se le escapaba entre los dedos. Acostumbrado a imponer respeto con dinero y amenazas, ahora enfrentaba algo que no podía comprar: credibilidad y conocimiento. «Esto es un malentendido», balbuceó en árabe buscando la complicidad de sus asistentes, pero sus propios acompañantes desviaron la mirada. Ni siquiera ellos querían asociarse a esa humillación. Nadia aprovechó el silencio y se irguió con la postura de la diplomática que siempre había sido. «Usted habló de jerarquías naturales, señor Al-Mansuri. Dijo que algunos nacen para servir y otros para mandar. Pues bien, en esta mesa acaba de descubrir que la realidad no se ajusta a sus prejuicios. Puede tener miles de millones, pero su ignorancia lo ha dejado desnudo frente a todos». Los aplausos se reanudaron, esta vez más fuertes. Incluso algunos clientes grababan discretamente con sus celulares. Rashid, furioso y humillado, se levantó de golpe. «Esto es inaceptable», gritó en portugués perdiendo la compostura. «Yo soy Rashid Al-Mansuri. Puedo comprar este restaurante entero». El gerente del Oasis, que hasta entonces había observado desde la distancia, se adelantó con firmeza inesperada. «Con todo respeto, señor, no está en venta, y en mi establecimiento ningún cliente tiene derecho a denigrar a mis empleados. Le pido que abandone el local». El rostro de Rashid se tornó rojo de ira. Los empresarios brasileños intercambiaron miradas aterrorizadas. El negocio de sus sueños se desmoronaba en cuestión de segundos. Nadia dio un paso atrás, sin perder la calma. «No es necesario más escándalo. La lección ya está aprendida». Pero el gerente insistió, señalando la puerta. «Nuestro restaurante defiende la dignidad de su equipo. No permitiremos más abusos». Rashid, incapaz de articular respuesta, recogió sus cosas con brusquedad. Antes de salir, lanzó otro fajo de billetes sobre la mesa como si el dinero pudiera limpiar la vergüenza. Sin mirar atrás, cruzó la puerta escoltado por sus asistentes. El restaurante entero estalló en aplausos, esta vez unánimes, como celebración de la valentía de Nadia. Ella, con los ojos brillantes, sonrió por primera vez en meses. Sentía que algo dentro de ella se había liberado. Los días siguientes fueron un torbellino. Alguien había grabado la escena completa con su celular, y el video se volvió viral en cuestión de horas. En menos de una semana, superaba los 50 millones de reproducciones. Periódicos internacionales lo compartieron bajo titulares como «La camarera diplomática que humilló a un magnate árabe». Cadenas como BBC, CNN y Al Jazeera solicitaron entrevistas. Para el público, Nadia se convirtió en un símbolo de dignidad y resiliencia. Para los diplomáticos, un recordatorio doloroso de los errores cometidos al marginarla. Y para Rashid, un escándalo internacional sin precedentes. En los Emiratos, la familia Al-Mansuri recibió el video con indignación. La tía de Rashid, la respetada Sheikha Fatima, lo confrontó en una reunión familiar. «Nos avergonzaste frente al mundo entero», sentenció con voz severa. «Olvidaste los valores de nuestra fe, el respeto y la humildad. Desde hoy perderás el control de varias empresas y dedicarás tu tiempo a trabajos comunitarios. Tal vez así recuerdes lo que significa dignidad». Rashid quedó reducido a la sombra de lo que había sido. Contratos millonarios se cancelaron, su reputación se desplomó, y su familia lo apartó de la toma de decisiones. Mientras tanto, la vida de Nadia tomó un giro inesperado. El gerente del Oasis le ofreció un puesto como coordinadora de relaciones internacionales y poco después, participación accionaria en el restaurante. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presionado por la opinión pública,
la invitó a regresar con un cargo superior al que había tenido. Durante un almuerzo familiar, su padre, ahora exonerado y rehabilitado públicamente, le tomó la mano con orgullo. «Hija, siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas recordar quién eras». Nadia sonrió. «Es curioso, papá. Creí que aquella noche había sido para exponer a Rashid, pero en realidad fue para reencontrarme conmigo misma». Su madre, con lágrimas en los ojos, añadió: «La vida te quitó mucho, pero también te dio una voz más poderosa». El protocolo Nadia se convirtió en tendencia. Restaurantes, hoteles y empresas en todo Brasil adoptaron normas para proteger a los empleados de humillaciones. Carteles discretos anunciaban en varios idiomas: «La dignidad de nuestro equipo es innegociable». El oasis prosperó como nunca. Abrió nuevas sucursales en Sao Paulo y Brasilia, y turistas de todo el mundo querían conocer el lugar donde una mesera había puesto en su sitio a un multimillonario. 3 meses después, algo inesperado sucedió. Rashid regresó a Brasil, esta vez sin comitiva, sin ostentación, vestido con sencillez. Pidió hablar con Nadia. Ella aceptó, más por curiosidad que por otra cosa. Frente a ella, Rashid parecía otro hombre. Había perdido peso. Sus ojos mostraban cansancio y su voz temblaba. «Vine a disculparme», dijo con honestidad, «no solo por aquella noche, sino por la persona horrible que era. Perdí fortuna, poder y respeto, y descubrí que, sin todo eso, lo que quedaba de mí no valía nada. Usted me mostró de la manera más dolorosa que la dignidad no se compra». Nadia lo escuchó en silencio. No sentía odio, solo una especie de compasión distante. «Al menos ahora lo entiende», respondió. «La verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás». No se hicieron amigos, pero ese encuentro cerró un ciclo. Para Rashid significó el inicio de un cambio personal. Para Nadia, la confirmación de que su voz había marcado un antes y un después. Hoy, 3 años después, Nadia Almeida es reconocida como una de las diplomáticas más influyentes de Brasil y referente internacional en derechos de trabajadores. Divide su tiempo entre negociaciones internacionales, conferencias en universidades y la fundación que creó para otorgar becas a hijos de meseros, limpiadoras y cocineros. Más de 500 jóvenes ya han sido beneficiados. También es copropietaria del Oasis, donde suele aparecer algunas noches para conversar con clientes y recordar el lugar donde recuperó su dignidad. Su libro autobiográfico, Cuando el cliente no tiene razón, se convirtió en bestseller mundial. En entrevistas siempre repite la misma idea: «No me arrepiento de aquellos 6 meses como mesera. Fueron los más duros de mi vida, pero también los más valiosos. Me recordaron que nunca debemos olvidar quiénes somos y que toda persona merece respeto, sin importar su ocupación o apariencia». El mensaje trascendió fronteras, y cada vez que jóvenes diplomáticos le piden consejo, ella responde con firmeza: «Nunca permitan que alguien los haga olvidar su dignidad». El eco de aquella noche en el Oasis no se detuvo con los titulares ni con los millones de visualizaciones en redes sociales. Para Nadia, lo más significativo no fue la fama repentina, sino la ola de reflexiones que provocó en la sociedad. En universidades, estudiantes analizaban su caso como ejemplo de resiliencia y ética. En programas de televisión, especialistas debatían sobre la relación entre poder económico y respeto humano. Lo que había comenzado como una humillación pública terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre dignidad en el trabajo. En una de sus conferencias en Sao Paulo, un joven estudiante de Derecho levantó la mano y preguntó: «Señora Almeida, ¿qué fue lo más difícil de esos 6 meses como mesera?». Nadia reflexionó antes de responder. «Lo más duro no fue escuchar insultos, sino empezar a creer que eran verdad. Cuando repiten cada día que no vales nada, llega un momento en que dudas de ti mismo. Recuperar la confianza fue mi mayor batalla». El auditorio estalló en aplausos. Sus palabras llegaban con fuerza porque nacían de la experiencia real, no de la teoría. Mientras tanto, Rashid atravesaba su propio proceso de transformación. Obligado por su familia a realizar trabajo comunitario en Dubái, pasó meses colaborando en albergues para trabajadores inmigrantes. Al principio lo vivió como un castigo insoportable.
No estaba acostumbrado a servir té a obreros ni a limpiar habitaciones colectivas, pero poco a poco comenzó a escuchar sus historias. Jornaleros que habían dejado familias enteras atrás, mujeres que sostenían hogares con salarios mínimos, jóvenes que soñaban con estudiar pero no tenían acceso. Por primera vez en su vida, Rashid se enfrentó a realidades que no podía comprar ni controlar. Cierta tarde, mientras ayudaba a un niño a escribir sus primeras palabras en árabe, sintió algo nuevo: humildad. Ese niño lo miraba con gratitud, no por su dinero, sino por la paciencia con que le enseñaba. Esa mirada lo golpeó más que cualquier sanción económica. Empezó a comprender lo que Nadia le había dicho en el restaurante: la verdadera riqueza está en cómo tratas a los demás. Meses después, en un foro internacional en Ginebra, Nadia y Rashid coincidieron inesperadamente. Ella asistía como ponente sobre derechos laborales. Él, invitado como ejemplo de reestructuración empresarial tras el escándalo. El encuentro fue breve, apenas un saludo formal, pero suficiente para notar la diferencia. Rashid inclinó la cabeza con respeto y ella correspondió con una leve sonrisa. No había amistad, ni perdón pleno, pero sí un reconocimiento silencioso de que la lección había quedado grabada en ambos. La historia de la camarera que hablaba árabe trascendió como símbolo universal. La dignidad no tiene precio, y el respeto es la única moneda que nunca pierde valor. Y cada vez que alguien preguntaba ¿qué aprendió de todo aquello?, Nadia respondía lo mismo: aprendí que no importa lo alto que caigas, siempre puedes levantarte si recuerdas quién eres.